Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es martes 2 de junio, este es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Y lo que desde luego se está cocinando a fuego muy lento, demasiado lento, es el nuevo proyecto del Real Zaragoza. Miren, hoy hay consejo extraordinario. Se supone que con este encuentro se va a colocar lo que sería la primera piedra de los nuevos cambios, ¿no? De la nueva era del Real Zaragoza en Primera Federación, de la primera de este proyecto del Real Zaragoza fuera del fútbol profesional. Realmente no es tanto la primera piedra, la de hoy, como uno de los cimientos necesarios para empezar a edificar el proyecto, pero tampoco se piensen que es un cimiento que hay que poner nuevo, sino que hay que apuntalar o quizás destruirlo, tirarlo abajo y poner uno nuevo, no lo sé. Porque si hablamos de cimientos o de patas de la mesa, si lo prefieren, me da igual la metáfora, parece estar claro que al menos en uno, en el deportivo, no vamos a tener sorpresas. Va a ser Lalo Arantegui, el director deportivo del Real Zaragoza, zaragozano y zaragocista. Y este apartado, ¿no?, de los fichajes, en este, pues está claro, más de la mitad de la plantilla fuera, despedida porque cobran demasiado. Y empezamos con los de casa. Empezamos con jugadores más humildes que cobran menos y que tienen más hambre y ambición de ganar y de poder jugar con la camiseta del Real Zaragoza algún día en segunda división y quién sabe si algún día otra vez en primera. Y en este primer cimiento, bastante más apuntalado que los otros, también tenemos ya nombre del entrenador, Ibai Gómez, un entrenador muy joven que decían el otro día los que le vieron en la Ciudad Deportiva que se le ve el hambre de victoria en los ojos. Entonces, no vamos a... me hacen por aquí los que me ven diciendo no sé yo. Pues yo tampoco, pero vamos a darle la oportunidad. Otro de los cimientos es el institucional. Y hoy el Consejo Extraordinario del Real Zaragoza va enfilado hacia este cimiento, hacia esta pata de la mesa. Ahora mismo el Consejo de Administración, ya se lo explicábamos en alguna otra de las tertulias que tenemos los lunes. El Consejo de Administración lo conforman diferentes agentes. Es una especie de Frankenstein de distintos paquetes accionariales. ¿Lo he dicho bien? Puede ser. Por un lado tenemos al americano Jorge Mas y los suyos. Por otro lado, a los del Atlético de Madrid, que parece que es así un ente un poco abstracto. Por otro lado, los de Juan Forcem. Y por otro lado, los de Orguliam y los del Grupo Prisa. A grandes rasgos, muchos intereses y muchos interesados. ¿Qué se supone que va a pasar en el Consejo Extraordinario de hoy? ¿Por qué es importante? ¿O qué va a ocurrir en ese Consejo Extraordinario? Pues en teoría que se le va a dar vía libre o luz verde a otra ampliación de capital, la sexta, por cierto, desde que llegaran los americanos en 2022. ¿Y qué significa que amplíen el capital? Pues que Juan Forcem y Jorge Mas van a poner más perras para que valga más el club y como las han puesto ellos, pues su paquete accionarial va a tener un valor mayor, es decir, van a ganar peso administrativo y operativo dentro del Real Zaragoza. Mucho hemos dicho, y esto es verdad, que el Real Zaragoza necesita un presidente que no esté ausente, porque actualmente el presidente es Jorge Mas, que reside en Miami, que está más pendiente de Messi y de fotitos con Trump que de lo que ocurre aquí en la capital del Ebro. Pero no vamos a ser idiotas. O sea, el señor Mas no es idiota, si me permiten. Es que no va a desaparecer por arte de magia. Una cosa es que pueda dejar de ser el presidente del Consejo de Administración, lo cual entendemos que sí, porque tiene que haber una imagen, una figura a la que nos podamos dirigir nuestros halagos y nuestros cabreos. Se habla de un Xavi Aguado, un Alberto Zapater, incluso un Ander Herrera, un Víctor Fernández, no lo sé. Hay muchos nombres encima de la mesa, parece que ninguno cuaja de momento. Pero lo que no va a hacer el señor Mas es renunciar a su inversión, a sus acciones. O sea, tenemos que pensar que nos guste o no, el fútbol es un negocio, el Real Zaragoza es una empresa y el señor Mas es un inversor, es un empresario. O sea, hoy, con el Real Zaragoza en primera ref, en primera federación, la inversión inicial del señor Mas ha perdido valor, vale menos. Y es de sentido común que quiera recuperarla. Porque además no estamos hablando de que vuelva a ascender el Talavera de la Reina.
Estamos hablando de que vuelva a ascender a segunda, que no a primera, a segunda, el Real Zaragoza. Entre los 10 mejores equipos históricos de toda España. O sea, es que no es una inversión a fondo perdido. Otra cosa es que estemos perdidos en más allá del fondo. Por otra parte tenemos, además del señor Mas, a Juan Forcem, la representación aragonesa y zaragocista en el Consejo. Una persona que nos consta, y esto pongo la mano en el fuego por esta información, que en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, ha estado buscando, ha estado tanteando a distintos empresarios aragoneses, aquí no voy a dar nombres, para convencerles de entrar a formar parte de la directiva del Real Zaragoza, de la propiedad, para que el Real Zaragoza sea manejado y dirigido por gente que siente el Real Zaragoza. Pero es que nadie quiere meterse en el club, esto es una pasada. Por tanto, tenemos que entender que está muy bien que tengamos a gente como el señor Juan Forcem, aragonés, zaragocista. Sí, yo también estoy de acuerdo con que al final el Real Zaragoza debe estar integrado por gente de la casa, por gente que sienta el club, pero no podemos cargarnos de repente a Jorge Mas, que el señor Mas ha hecho una inversión con su dinero, ha puesto en riesgo pues X, y ahora no se va a marchar por arte de magia, a no ser que aparezca algún iluminado y le pague la parte proporcional e incluso con beneficios. Porque, atención, el señor Mas no ha venido aquí porque le guste el fútbol, que le puede gustar, que es el jefe de Messi, es el socio de Beckham, es el que le paga el sueldo a Messi. Pero lo que hay aquí sobre todo es un negocio a 75 años vista de la concesión del estadio de la Nueva Romareda, con todos los usos terciarios que se le quiera dar. Porque, ¿por qué el Real Zaragoza, por qué Zaragoza necesita un nuevo estadio cuando el equipo esté en Primera Federación? Bueno, pues esperen porque dentro de unos años van a ver por qué tenemos a un fondo americano invirtiendo en el Real Zaragoza. Pero bueno, una de las patas de la mesa, lo deportivo. Otra, lo institucional. Y luego, la que más me preocupa, la tercera pata, el tercer cimiento, el más gordo de todos, la afición. ¿Qué va a pasar con la afición? Pues espero contarles buenas noticias dentro de poco y decirles que nos han bajado el abono. Porque yo este año he sido de los parroquianos que han pagado sus 350 euros católicamente para ir a 4 partidos y ver 7 derrotas. En fin, vamos a dejar el Real Zaragoza porque no va a trascender, no va a haber rueda de prensa previa ni posterior al Consejo de Administración, al Consejo Extraordinario del Real Zaragoza, y nos iremos enterando pues por terceros. Se lo contaremos aquí, en el Baturrillo Político. El Ayuntamiento de Zaragoza ha terminado de impulsar el proyecto Living Romareda. Lo ha hecho gracias al apoyo del Grupo Municipal de Vox. Hablamos de un proyecto urbanístico de 220 viviendas junto a los terrenos del antiguo convento de Jerusalén. No junto a esos terrenos, sino en los terrenos del antiguo convento de Jerusalén, junto a la construcción, junto al nuevo estadio de la Romareda. Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, este proyecto lleva también su sello y su firma. Sí, así es. Bueno, lo primero que quiero decir es que nosotros apoyamos este proyecto porque es muy seria la crisis de vivienda que sufrimos en esta ciudad y en todas las ciudades, en España en general. Y para Vox, la construcción de vivienda de todo tipo, tanto pública como privada, es prioritario. Y en este caso en concreto, como en muchos otros, que si quiere luego le comentaré, el sello de Vox está en que no queremos que se pierdan plazas de garaje, plazas de aparcamiento, sino que se amplíen las plazas de aparcamiento en la zona. Entonces entiendo que el Living Romareda incluye nuevas plazas de parking. Sí, a ver, nosotros hemos pedido al Gobierno que en todas las calles de alrededor y la obra no permita perder plazas de aparcamiento y que además al constructor de esas viviendas se le solicite que haga un mayor número de garajes en lo que es el edificio para que personas que viven en el entorno pudiesen, si están interesadas, poder acceder y comprar alguna plaza. Usted particularmente y su grupo municipal, el Grupo Municipal Vox, han emprendido una cruzada en favor de las plazas de aparcamiento.
Sí, así es. Bueno, una cruzada que además ya comenzamos en la legislatura pasada, cuando Natalia Chueca era consejera de Movilidad. Ya entonces le exigíamos y le pedíamos que no desapareciesen las plazas de aparcamiento en nuestra ciudad y en nuestros barrios y en nuestros distritos, sino todo lo contrario, que se incrementasen. Y en ese momento, ya como consejera, Natalia Chueca identificó 24 ubicaciones, 24 solares que eran una posible zona de aparcamiento. Pero el gobierno del Partido Popular no tiene ninguna intención ni tiene ninguna voluntad política. Y lo podemos observar en todas las reformas que hace. Allí donde el Partido Popular, donde el equipo de gobierno de Natalia Chueca pone un carril bici o hace una reforma de calle, ahí vuelan todas las plazas de aparcamiento. Y las plazas de aparcamiento son necesarias porque además dan calidad de vida a los ciudadanos. Imagínese, es que no es lo mismo un trabajador que llega del polígono industrial donde trabaja, que llega a su casa cansado después de una larga jornada y resulta que llega a su barrio, tiene que aparcar y se tiene que pegar 3/4 de hora para encontrar una plaza de aparcamiento. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo una y otra vez, estamos diciendo pero que no se nos hace caso, es que no se eliminen plazas de aparcamiento, todo lo contrario, que se incrementen. Y ya le digo, todas las reformas que está llevando a cabo la alcaldesa de la ciudad, todas esas están perdiendo plazas de aparcamiento. Tenemos la Almozara, las Fuentes Torrero, que se están quejando porque no tienen plazas de aparcamiento. Aquí mismo, ustedes al lado tienen la reforma que se ha hecho de César Augusto. Se han cargado todas las plazas de aparcamiento. O sea, han puesto aceras enormes de una anchura tremenda a derecha y a izquierda y no hay ni una sola plaza de aparcamiento porque las han quitado todas. Los vecinos que están afectados por la reforma del río Huerva, pues ya vienen diciendo que se les han quedado en un 50% las plazas de parking. La reforma que quieren hacer ahora en Las Fuentes, que quieren el corredor verde, quieren ampliarlo, y no contemplan que haya plazas de parking en esos solares que ahora están llenos de vehículos que aparcan ahí. Entonces nosotros estamos levantando la voz en este sentido, diciendo, oye, ya vale, que es que está siendo imposible que un ciudadano, que un zaragozano pueda aparcar en la ciudad de Zaragoza. Y es que esto de la Agenda 2030, que llevan entre ceja y ceja tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, pues nos está haciendo que las ciudades sean imposibles, tanto para aparcar como para transitar, porque esta es otra. Si hemos dicho que en todas las reformas se eliminan plazas de aparcamiento, en la práctica totalidad de las reformas que hace este gobierno de Natalia Chueca se eliminan algún carril de circulación. Es que estamos construyendo una ciudad única y exclusivamente para pasear y tenemos que pensar que las ciudades hay que orientarlas para todos y prioritariamente hay que orientarlas para los trabajadores, que hay autónomos que ya han dicho que no cogen trabajos en el centro de la ciudad por las obras y por la dificultad de llegar al centro, no cogen trabajos porque no les compensa, porque llegan al centro de la ciudad, pues yo qué sé, me pongo un ejemplo, un fontanero que tiene que lo llaman para arreglar un grifo, pues es que ya lo dice, este señor ya lo dice, a mí no me compensa ir al centro de la ciudad porque llego allí con mi vehículo y no puedo aparcar. La semana pasada, portavoz ya me anticipó un poco esta problemática y me mencionó la reforma que se está llevando ahora a cabo en el Coso y me mencionó que van a desaparecer todos esos parking de motos. Digo yo que no desaparecerán, se los pondrán en otro sitio o algo. A ver, nosotros hemos pedido que no desaparezcan y luego vamos a ver en qué otro sitio, porque esto es lo que le estoy comentando. O sea, si yo vivo en una calle, por ejemplo, vivo en el Coso en el número 20, yo no quiero aparcar 5 calles más lejos. A ser posible, quiero o pretendo aparcar lo más cerca posible, porque como le digo, eso es calidad de vida. Imagínese también pues un padre o una madre que se va con el niño, con el carro del niño, que se va a comprar con su vehículo y llega con 3 bolsas y el niño, el carro, y tiene que dar
8 vueltas para aparcar y tiene que aparcar a 1 kilómetro de su casa. Ajá. Me hablaba de 24 solares, me parece, donde Sí. ustedes habían detectado que se podían poner... No, lo había detectado, se lo pedimos a la consejera de movilidad en la legislatura pasada, que era la señora Chueca, y había identificado 24 ubicaciones. ¿Y alguna de estas ubicaciones se puede poner en funcionamiento a día de hoy? Claro que se pueden poner en funcionamiento, pero hace falta voluntad política. Las que se han puesto en funcionamiento ha sido porque Vox lo ha exigido. Allí pues el de la calle, por ejemplo, Embarcadero, el de la calle Moncayo, o sea, hay calles en las que ya se han hecho actuaciones porque Vox lo ha pedido. Y ha sido una negociación, pero claro, el gobierno de la ciudad no tiene voluntad política para hacer esto. Pues señora Torres, tendremos que ir todos en bicicleta, si me permite el chiste. Bueno, pues no lo sé, pues esa familia que tiene 2 niños pequeños y que tiene que ir a la compra con bolsas, no sé cómo irá en bicicleta. Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, hasta la próxima, gracias. Muchas gracias. Vamos a ver qué más está pasando en Aragón. Incorporamos a nuestra mesa a Marcos Murcia. Don Marcos, muy buenos días. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Pues sí, repasamos la prensa digital de la comunidad hoy martes 2 de junio y la noticia del día pues está clara un poco en todos estos medios. Comienza la PAU en Aragón, la prueba de acceso a la universidad. La PAU, qué recuerdos. Es el tema que llevan a portada medios pues como El Español de Aragón, El Heraldo, también El Periódico, en el que bueno, a estas horas ya destaca las principales sensaciones de alguno de los jóvenes que se examinaban hoy. Buenas sensaciones, por cierto, eso sí, parece. Sí, claro, si sacan declaraciones en titulares van a ser la de los buenos. Van a ser buenas. No la de los es, malos. sí. ¿Te imaginas? Abrecita, me han pillado copiando. Claro, es que... Bueno, sí, pero esos exámenes nunca sabes, siempre pueden salir peor de lo esperado. Ajá. Luego también encontramos muchos de estos medios autonómicos reseñan pues el plantón a Sánchez por parte de Aragón, que no irá a la bilateral sobre financiación autonómica. Se puede leer en primera plana del Español. También Aragón Digital habla de una vuelta del pulso por esta financiación y que el gobierno de Aragón tilda de imposible, algo que también destaca Heraldo. Ajá, correcto. Mira que hace mucho tiempo que no hablábamos de la financiación singular para Cataluña, quizás porque como Pilar Alegría y la señora Montero habían estado de candidatas del PSOE en las elecciones autonómicas de un sitio y de otro, pues convenía tener este asunto un poquito más aparcado. Claro, esto es la teoría del café para todos. Como a Cataluña le doy lo que pide, el gobierno de España va de bonachón, va de buenecico, de que yo no he roto un plato en mi vida y me voy a reunir café para todos. Me voy a reunir con todas las comunidades autónomas en bilaterales, que por otra parte es algo que la izquierda aragonesa, también Alberto Izquierdo, decía que podíamos hacer, que el Estatuto de Aragón permite establecer reuniones bilaterales y negociaciones bilaterales en materia de financiación con el Estado español. ¿Qué pasa? Pues que, claro, el consejero Bermúdez de Castro, el consejero de Hacienda, decía que no tiene sentido esta bilateral ahora con un gobierno de España como el que tenemos, sin presupuestos y en la cuerda floja. ¿Hay algo más que nos traiga la actualidad? No, eso es un poco lo que se destaca y lo que llevan a su primera plana, bueno, por así decirlo. Pues si te parece, nos taca y comentamos un poquito selectividad. Taca, perdón, es como decimos aquí internamente un lenguaje nuestro para decir que vamos avanzando, ¿no? Bueno, pues taca, que hoy ha empezado la PAU, la que conocíamos antiguamente como selectividad y que en sus siglas significa prueba de acceso a la universidad. No hay que ser ningún lumbreras. Marcos, ¿qué me cuentas? Eso es, pues bueno, para nuestros oyentes, muchos lo conocerán porque yo creo que muchos hemos tenido que pasar por ella, otros tantos no, pero sí que es verdad que ¿qué es la PAU, no? Hoy por qué es necesaria también para aquellos que por lo menos quieren entrar a la universidad, ¿no? Que estudiar un grado en nuestras universidades. Pues bien, la prueba de acceso a la universidad, también conocida como EBAU en diferentes comunidades autónomas, se compone de distintos exámenes para los que pues, los chavales de segundo de bachillerato llevan preparándose
todo el año. Sí, bueno, y algunos toda una vida, porque yo conozco a niñas de tercero y cuarto de la ESO que están preparándose ya mentalmente para selectividad. Es sin duda una locura. Oye, Marcos, que aquí nuestros oyentes no pueden verte, tú hiciste la selectividad hace poquito, como quien dice. Eso es, sí, yo la tengo bastante reciente, eso es así. ¿Y qué recuerdas? Pues recuerdo muchos nervios, porque son días de nervios, sobre todo, claro, si tienes pensado que quieres estudiar, la nota que necesitas, ¿no? Sobre todo en titulaciones que piden nota a lo mejor más alta. Ahora hablamos un poco de eso, sí. Eso es, quizás si piden una nota más baja, pues vas con cierta tranquilidad, pero sí que es verdad que es el primer examen, ¿no? Que teniendo una edad temprana, ¿no? Por así decirlo, al final son chavales de 18 años, te quiero decir 17, 18 años, que se enfrentan a un examen que realmente es como que está rodeado de mucha pomposidad, ¿no? Como de mucha oficialidad, mucho control, sí, mucho... los exámenes tienen que empezar a la misma hora, me refiero como mucha oficialidad en ese aspecto. Que luego, ¿no? Realmente no es para tanto, quiero decir, no deja de ser una fase intermedia para empezar a cursar, es digamos, el dejar atrás las elecciones escolares para pasar a las elecciones adultas, ¿no? Las que nosotros mismos, en teoría, aquí ya cada familia hemos escogido. ¿Cuántas personas se han presentado en este viaje? Pues 7.000 alumnos se enfrentan a las pruebas de acceso a la universidad, por lo menos aquí en Aragón. Este año, además, así un poco como novedades, además del personal de vigilancia que está dispuesto para la prueba que comentamos, ¿no? Esos vigilantes que revisan pues que no haya posibles plagios. Eso es, plagios, copias o que se intente copiar, en resumidas cuentas. También, como novedad, se van a utilizar en determinadas situaciones pues detectores de radiofrecuencia. Sí, bueno, más que detectores, creo que son inhibidores de radiofrecuencias. Sí, más concretamente. Para que pinganillos, cosas que vayan con Bluetooth, relojes inteligentes y estas cosas, pues no funcionen. Porque es que yo me quedé alucinando, me quedé flipando, dicho vulgarmente, de cómo ha avanzado la tecnología en estos aspectos. Que no es que sea diminuto, es que es microscópico el ponerte un cablecito con que además es color carne y puedes tener a otra persona fuera comunicándose contigo, chivándote lo que tienes que escribir, claro, pues... Pero bueno, no obstante, dijeron desde el rectorado de la universidad pública que esto no se hace porque sean unos copiones los estudiantes aragoneses, sino por pues una medida disuasoria. Eso es precisamente lo que explicaba un poco esta mañana el presidente de la comisión organizadora, que decía que no hay ningún problema en lo que es, o sea, no ponen en duda el esfuerzo y el sacrificio de los estudiantes. Sin embargo, estos sistemas pues están un poco para actuar de alguna manera en caso de que pueda existir esta duda, ¿no? Así lo explicaba Miguel Ángel Barberán. Como una actitud preventiva o en respuesta a los posibles escenarios de fraude académico que puedan surgir, pues tenemos dispositivos, yo creo que bastante avanzados y no solamente de un modelo que nos permitirían detectar cualquier tipo de comunicación entre un aula, un espacio y el exterior. Bueno, pues ahí está, bien explicado por el presidente de la comisión organizadora. Es curioso y hay siempre algunas cuestiones que se repiten año tras año, que son que las carreras más demandadas, pues como saben, son aquellas que tras el COVID se pusieron muy de moda, las de salud, las de ciencias, y bueno, la selectividad se hace no sobre 10 puntos, sino sobre 14, y para que se hagan una idea de cuáles son las materias que tienen una nota de corte más alta, es decir, que la demanda es tan alta que las plazas no los pueden ubicar a todos y entonces se hace necesario pues subir lo que se llama la nota de corte. Por ejemplo, tenemos física y mates con un 13,1 sobre 14. O sea, esto es prácticamente no ir de sobresaliente, sino de matrícula de honor. Matemáticas e ingeniería informática con un 12,7. Medicinas con un 12,6. En Huesca medicina 12,5. Y le siguen de cerca enfermería veterinaria o fisioterapia. Eso es, bueno, hoy ha empezado la prueba de la EBAU, de la PAU, así en términos generales. Hoy han empezado con exámenes como lengua y literatura o historia de la filosofía a lo largo de la mañana y luego por la tarde se examinan de materias voluntarias. Así que nada, les deseamos mucha suerte tanto para hoy como para los próximos días que les quedan de exámenes hasta el jueves, que sí que ya terminan definitivamente. Y voy a aprovechar para hacer un pequeño spoiler sobre el contenido que vamos a tener aquí en el Baturrillo Político, porque claro, una de las tradiciones en esta época del año es, después de selectividad, irse al turismo de borrachera a Salou, y vamos a decirlo así como es. Los chavales, muchos de ellos todavía no tienen los 18 años, otros sí, se van de borrachera a Salou, y esta semana vamos a hablar con el alcalde de Salou y le vamos a preguntar qué opina de esto. Ahí lo dejamos.
Bueno, y Marcos, no te vayas, que tienes, me parece, más información para mí. Para nosotros tenemos nuevos datos del paro. Eso es, baja en Aragón y se sitúa por debajo de 48.000 personas. Lo que conocemos como el paro técnico, o sea, todo lo que baje de 50.000 personas se considera que es paro técnico. Eso es, se registran así alrededor de 700 desempleados menos en el mes de mayo. La comunidad alcanza los más de 650.000 afiliados a la Seguridad Social, que son casi 19.000 más que hace un año. Y en comparación con el mes de mayo de 2025, pues el paro registrado en Aragón este año, en el mismo periodo, ha disminuido en unas 1.500 personas. Lo que supone una caída del 3,06% de la tasa anual. Entre los sectores con menos desempleo en Aragón, algunos son el de la construcción, y la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, calificaba estos datos de positivos y los relacionaba con la llegada de inversiones. Por sectores, el desempleo baja en todos, con un impacto mayor en construcción y en industria. Los datos de paro registrado y de afiliación están perfectamente alineadas con la tendencia de impacto positivo que están teniendo ya la llegada de las inversiones anunciadas a la comunidad autónoma. Por provincias, en Zaragoza el paro se ha reducido en 643 personas y en Huesca en 88, mientras que en Teruel subieron los desempleados a 22. Bueno, miren, y cerramos rápidamente con algunos consejos a la hora de bañarse o no bañarse en lagos, pozas y otros sitios. Resulta que es que este domingo la Guardia Civil tuvo que acudir al auxilio de 2 bañistas. Ojo, que es que hay 2 bañistas que tuvieron que ser evacuadas en helicóptero. Mujer de 38 y 48 años. Estaban en el río Ara a su paso por Voltaña. Lo primero de todo, por favor, si van a nadar en aguas profundas, por lo menos sepan nadar. Pero bien, el caso es que se han disparado las alarmas porque en Palencia han muerto 2 personas ahogadas este fin de semana, y con motivo de esto, pues el comisario adjunto a la Confederación Hidrográfica del Ebro, Javier San Román, nos decía esto. El baño en los ríos, en los embalses, en los lagos, es lo que se denomina un uso común. Es decir, no hace falta autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro para poderse bañar. Sin embargo, es importante destacar o resaltar que hay algunos lugares donde está prohibido el baño. Por ejemplo, en el entorno de las presas, cerca de los órganos de desagüe, en canales y también en balsas de riego. Además de estos lugares donde está prohibido, hay otros lugares donde hay que andar con mucha precaución, que es cerca de las centrales hidroeléctricas. Bien sea debajo de las centrales, porque puede haber aumentos bruscos de caudal, o también cerca de las derivaciones de estas centrales. Puede haber momentos en los que se deriva el agua y otros en los que no se deriva, y el agua salta por el azud y nos viene al río en el que podemos estar nosotros bañándonos. Bueno, más allá de los sitios donde está prohibido, la idea es que el baño es libre. Por tanto, responsabilidad de quien lo practica. No hace falta autorización para bañarse, por ejemplo, en el río Ebro, porque es de dominio público hidráulico. Así le pasa a los ríos, lagos o embalses. No obstante, se recomienda extremar la vigilancia, obviamente, la protección de los menores y, yo diría, no dejar a nadie vulnerable, a nadie de ningún colectivo vulnerable sin vigilancia. Más vale prevenir que curar. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Señor Murcia, don Marcos Murcia, gracias, hasta mañana. A ti, hasta mañana, Juan. Y a ustedes, queridos oyentes, hasta mañana también. Hasta aquí llega el baturrillo político de hoy. Me queda un minuto, recordarles que pueden llevar la programación local de Es Radio Aragón allí a donde quieran, a todas partes, mientras que tengan un smartphone, un teléfono inteligente. Sí, inteligente, pero es que smart también significa elegante. Nos estamos aquí... Bueno, ya está. Entren entre www.aragonesradio.com. Insisto y repito, porque Aragón va primero, no es radioaragón.com, Aragón va primero, aragonesradio.com, y ahí tienen una opción que pone play. No sé qué me está diciendo, señor Clemente, que sí, que por supuesto, que a partir de la 1 todos los días es la mañana de Aragón y que a partir de la 1:30 el baturrillo político. Así que aquí les espero, hasta mañana, feliz martes. Y mi Dulcinea, ¿dónde estás? Que tu amor no es fácil de encontrar.